Por favor, vayamos a Hebreos 11. Hoy seguimos enfocados en la fe no fingida. Y el tema de hoy es agradar a Dios mediante la fe. Agradar a Dios mediante la fe. Hebreos 11, versículos 5 y 6. ¿Ya están allí ubicados? Ok, vamos a leer entonces. Dice la palabra del Señor: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Después dice el 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vemos allí, mis amados, un versículo o dos versículos que presentan una verdad que es bastante fácil de entender o de ver. Y es que el principal requerimiento que Dios nos hace es tener fe. Cuando vemos allí, si nosotros creemos en Dios y queremos tener comunión con Él, el único requisito, vamos a decirlo así, o requerimiento que Él nos hace es tener fe. No nos pide otra cosa, tener fe, la cual debe ser evidenciada, la cual debe ser mostrada a través de las actitudes que tenemos, primeramente ante Él. ¿Qué actitud tenemos ante Dios, ante cualquier situación? Esa es la primera. Segundo, la confianza que tenemos en Él cuando estamos enfrentando cualquier situación. Ante Él y en Él. Ante Él por quién es Él y en Él por lo que sabemos que puede hacer. Y cuando estas dos actitudes son correctas, debe haber una manifestación entonces en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar, en nuestro comportamiento. Y así entonces podamos entender un poquito más lo que vivió Enoc. Enoc tenía un conocimiento tal de Dios, una confianza tal en Dios, que su estilo de vida era caminar con Dios, era mantener una comunión, una intimidad constante, diaria con el Señor, al punto que el Señor entonces, por esa fe y por sentirse agradado por la fe de Enoc, dice la palabra que lo traspuso, lo llevó, lo levantó a su presencia y su cuerpo no fue encontrado. En pocas palabras, Enoc no experimentó muerte. Se sintió tan agradado Dios por Enoc que simplemente mientras caminaba con él se lo llevó caminando y se lo llevó a su presencia. Qué extraordinario ver un hombre de carne y hueso como usted y como yo, que haya experimentado esto tan especial como es que haya sido levantado por el mismo Señor, por mantener esta comunión, porque el Señor se agradó de tal manera que dijo: no quiero ya que sigas acá. Tú eres muy especial para mí. Tu fe es tan extraordinaria que vente conmigo de una vez. Y se lo llevó. Qué precioso, ¿verdad? Qué linda experiencia. Así que, amados, lo que hacemos es un reflejo de lo que creemos. Lo que hacía Enoc era un reflejo de lo que él creía. Fíjense como dice Santiago 2, 14 y 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?
Y después el 17 dice, así también, la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. El hecho de la fe no es solamente decir tener fe. El hecho de la fe, y como lo estamos viendo en la vida de Enoc, es mostrar la fe, tener un estilo de vida que dé testimonio de que hay fe, un estilo de vida que agrade al Señor y que dé la evidencia de que hay fe en esta persona. Ahora bien, mis amados hermanos, el problema de citar estas porciones fuera del contexto, como lamentablemente a veces lo hacemos, produce una fe en nosotros, pero es una fe ciega. Es una fe, como hemos llamado, una fe fingida. Es una fe emocional. Es una fe muerta. Porque decimos tener fe, pero a la verdad no estamos caminando en fe. Decimos ser personas que confiamos en el Señor, pero en el momento de la prueba no estamos caminando con el Señor. El tema aquí entonces es el fundamento que estamos dándole a la fe. Porque cuando la fe no está fundamentada adecuadamente, entonces podemos caer en estos tipos de manifestaciones que no son la fe genuina. Y usted y yo debemos de ocuparnos con toda responsabilidad en asegurarnos que nuestra fe es genuina, es real, está fundamentada en la palabra del Señor, que no es una fe emocional, que no es una fe basada en experiencias solamente, sino que pase lo que pase, mi convicción y mi conocimiento es tal que estoy dispuesto a enfrentar lo que tenga que enfrentar. En la oración recordamos a la iglesia neotestamentaria, la primera iglesia, y vemos a estos hombres incluso entregar su vida con gozo y considerar que eso era un privilegio, porque estaban dando testimonio de Cristo. Y esto es fe, hermano. Ellos tenían una convicción tal en Dios, un conocimiento tal de Jesucristo, que pasara lo que pasara, ellos se mantenían firmes en su acción para que el reino de Dios, para que el evangelio se extendiese en la tierra, no importando que iban a ser encarcelados, no importando que iban a ser lanzados al Coliseo y iban a ser devorados por leones, no importando que lo iban a tomar como antorchas humanas y lo iban a quemar, a encender, no importando nada, que iban a ser metidos en pailas de aceite hirviendo, no importando nada de esto. Para ellos esto no era absolutamente un problema. Para ellos su determinación y su fe en Cristo estaban tan bien fundamentadas que no importaba la prueba que tendrían que pasar. Ellos partían de este lugar con gozo, dándole alabanza al Señor, cantando salmos, himnos. Y estas actitudes impactaron tanto a esta sociedad que el evangelio comenzó a diseminarse, comenzó a extenderse. Y más ya de 2000 años aún permanece vivo como está en tu corazón y en mi corazón. Gracias a estos hombres de fe. Así que el tema aquí es que el Espíritu Santo no va a respaldar, no va a abogar por una actitud incauta que nosotros le llamemos fe y que solo se alimente de ilusiones o emociones. Tenemos que considerar esto, hermano. Al contrario, toda esta carta de Hebreos que podemos estar revisando ha sido un ejercicio de evidencia, de entendimiento, por medio de todos los testimonios de estos hombres y mujeres de fe, lo que es verdaderamente fe. Porque si realmente entendemos lo que es fe y tenemos fe,
nuestras vidas serán transformadas. Nuestra manera de vivir será otra. Esta iglesia, nuestra amada iglesia, caminará de una forma diferente si yo tengo fe genuina y si usted tiene fe genuina. De lo contrario, mis amados, seguiremos en un proceso de luchar y de tratar de hacer las cosas para el Señor. Necesitamos la fe. La idea del Espíritu Santo se enfatiza aquí cuando nos habla en hebreo, es en una fe verdadera, que es mucho más importante que cualquier servicio, acción que nosotros podamos llevar a cabo. Es saber realmente dónde estamos fundamentados para lo que estamos haciendo. No se trata de una obediencia a veces robótica que nosotros desarrollamos, que en automático me levanto y me vengo todos los días o cuando me corresponde venir y hago lo que tenga que hacer y me vuelvo a ir. No se trata de esto. Es una confianza legítima en Dios, que está completamente depositada en Cristo, en su palabra. Fíjense, este padre, Marcos 9:24, un padre que llevó a su hijo, que desde muy pequeño estaba siendo atormentado y estaba pasando por ataques de epilepsia y todas estas cosas. Y el Señor le dice, para el que cree todo le es posible, ¿recuerdan? Y el padre con sinceridad le responde, creo. ¿Pero qué le dice después? Ayuda a mi incredulidad. Qué respuesta tan especial, hermanos. Qué respuesta tan genuina. Señor, creo en ti, pero ayúdame. Ayúdame porque aún hay incredulidad. Señor, creo en ti, pero ayúdame a confiar más. Señor, sí he creído en tu sacrificio, pero ayúdame, Señor. Ayúdame porque lo que estoy enfrentando me hace dudar. Ayúdame, Señor, porque este problema me tiene agotado, Señor. Tengo fe, Señor, pero ayúdame porque no veo la salida. Ayúdame, Señor, le dijo este hombre. Creo que puedes hacerlo, pero ayuda a mi incredulidad. Lastimosamente vivimos en tiempos de confusión, en tiempos donde se le cambian las definiciones verdaderas a las cosas, y a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Estamos viviendo tiempos donde a los que creemos, a los que somos cristianos evangélicos, y algunos no se quieren llamar evangélicos porque es medio religioso, porque para allá afuera un cristiano evangélico es una persona a lo mejor intolerante, y para nosotros no caer así tan intolerante, entonces soy un cristiano, porque el mundo, hermano, nos ha venido influenciando y nos ha venido haciendo pensar de que podemos creer en Cristo, pero a la vez también compartir muchas cosas con este mundo. Y nos llaman intolerantes, y para que no nos llamen así, entonces nosotros suavizamos nuestra presentación. Donde a la inmoralidad sexual, por ejemplo, se le trata como simplemente un estilo de vida alternativo que se está dando en estos tiempos, donde los jóvenes tienen sexualidad antes de casarse, porque pareciese que eso es la moda o es el estilo de vida del presente. Pero también donde el casarse es algo del pasado y prefieren más bien juntarse y vivir juntos, porque parece que si se firma el papel, parece que vienen los problemas, se ha llegado a decir hasta estas cosas. Y vemos entonces un mundo distorsionado que también nos está influenciando a nosotros y que nos están cambiando nuestra manera de actuar, de pensar, nuestra manera de presentarnos, nuestra manera en que nos están viendo o como nosotros queremos ser vistos.
esta mentalidad que adversa al cristianismo, porque adversa nuestra fe, se ha introducido en áreas incluso espirituales. Están en nosotros. Y ya los cristianos definimos incluso la fe como una teología moderna. La fe es simplemente creer. Y si crees ya eres cristiano y ya es suficiente. Crees y ya. Pero cuando nuestra fe es probada, hermano, es cuando nos damos cuenta que fe no es solamente creer. Que fe es tener una convicción. Que fe es estar dispuesto a entregar o a dar lo que sea, justamente por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Esto tenemos que tenerlo bien presente. Por tal razón hemos estado examinando durante todo este énfasis, este mes, el tema de la fe, porque necesitamos tener claridad y no seguir envuelto en una fe superficial o una fe no bien cimentada, porque cuando vengan las tormentas que van a venir, entonces podemos caer. Y dice la palabra que el postrero estado va a ser mucho más duro que el anterior. Es responsabilidad nuestra, hermano, entender con claridad lo que es y lo que abarca la fe, y también que tomemos la determinación de relacionarnos con Jesucristo y de poder fundamentar nuestra fe donde debe estar fundamentada. Veamos 3 puntos de manera breve, como siempre lo decimos, que hablan sobre la fe, justamente basado en el versículo 6 de Hebreos 11. Y el primero de ellos es: el que se acerca a Dios debe tener fe. Y eso es lo primero, hermano. Este hombre, este padre de este joven, se acercó al Señor. Y se acercó por necesidad, como nos acercamos prácticamente todos nosotros desde un inicio. Nos acercamos por la necesidad, por lo que estamos viviendo, por lo que estamos enfrentando. Y este hombre que se acercó, el Señor le dice: ¿crees? Y él dice: creo, pero ayuda a mi incredulidad, porque es importante, hermano, que el que se acerque a Dios debe tener fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque la fe es el camino por el cual llegamos a Dios y confiamos en Él para nuestra salvación. Así que si no hay fe, no hay salvación. Si no hay fe, no hay crecimiento. Si no hay fe, no podemos andar con el Señor. Si no hay fe, no podemos agradar a Dios. Y si no hay fe, no podemos tener comunión. Hermano, este tema es bien importante, porque a veces venimos a este lugar y venimos en algunos casos por complacer, más que porque yo esté viviendo una relación genuina con el Señor. A veces venimos más porque sirvo y porque tengo que estar, que porque realmente tenga una fe bien fundamentada en Dios, la cual cuando sea probada pueda mantenerse en pie. Es importante entonces que tengamos fe, porque la fe es el fundamento que sustenta nuestra esperanza. No es un aferramiento ciego en medio de la oscuridad, sino es la convicción absoluta en medio de esa oscuridad que proviene de experimentar el amor de Dios y la fidelidad de su palabra. Son 2 cosas diferentes. Recuerdo una ilustración de un hombre que estaba escalando y estaba oscuro y se dejó bajar por la cuerda y llegó un punto que ya no tenía más cuerda, no veía nada, y este hombre oró al Señor y escuchó una voz que le dijo: suéltate. Pero este hombre estaba lleno de miedo, lleno de terror, estaba en pánico, su fe estaba siendo probada. Y este hombre
no confió en esta voz y se quedó aferrado a la cuerda. Al día siguiente fue encontrado congelado a escasos 40, 50 centímetros del suelo. Solamente era soltarse. Ya había llegado el punto. El Señor le dijo, suéltate. Hermanos, la fe nos lleva a esto. La fe nos lleva a ser probados y a saber en qué momento, en medio de la oscuridad, estamos siendo guiados por la palabra del Señor o estamos siendo guiados por las emociones. No podemos confundir, porque si nos llegase un momento como este, cuando debemos dar el paso y no lo damos, eso nos va a afectar nuestra vida. El término que utiliza en el concepto de fe de seguridad es la certeza, es la seguridad. También se traduce, es la evidencia, es la prueba irrefutable. O sea que cuando nosotros tenemos fe, tenemos la evidencia, tenemos la prueba irrefutable de lo que estamos esperando, de en dónde está fundamentada nuestra creencia. Con nuestros ojos naturales no podemos ver esta realidad del reino de Dios, pero por la fe recibimos la evidencia, la certidumbre de su existencia. Porque nadie aquí podemos decir hemos visto a Dios, pero podemos estar convencidos, tener la certeza, la certidumbre, la prueba de que Dios es real, vive, es una persona, tenemos comunión con Él. Sin fe entonces es imposible llegar a Dios, ni siquiera acercarnos a Dios. También es imposible vivir para Dios, porque el tema está en cómo estamos viviendo también. ¿Por qué estamos viviendo como estamos viviendo? Por falta de fe. Seguirlo, servirle diariamente y perseverar hasta el final requieren la fe. Toda la vida cristiana se vive por fe. Romanos 1:17 nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La fe, hermanos, es un concepto, es una definición que debe estar muy clara en nosotros y que tiene que estar fundamentada en nuestra conciencia y entendimiento. No es ciego, no es irreal, no es emocional, es con el razonamiento, es con el entendimiento, es con el conocer a Dios. El versículo 5 nos habla de Enoc y nos habla justamente cómo agradó Enoc a Dios. ¿Y por qué lo agradó? Porque tenía fe en Dios. Y esa fe lo llevó a caminar largo tiempo durante todos los días con el Señor. Así que allí está ese primer punto. El segundo, el que se acerca a Dios debe creer que Dios existe. Y eso es otro tema. Ese es otro tema que nosotros tenemos que tener muy claro. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es real, que Él existe, que vive, que tiene personalidad, que tiene emociones, que tiene pensamiento, que tiene voluntad, que nos habla, que se relaciona con nosotros, con el cual escuchamos, hablamos, con quien caminamos. Es posible que a muchos de nosotros nos hayan visto como locos allá en la calle, en el carro, porque vamos hablando con el Señor y la gente nos ve y dirán, este hombre está loco y tan joven que está y mira cómo ya hablando solo. Pero es hablar con el Señor, hermano. Es tener eso. Yo vengo, mi papá italiano, y el italiano mueve mucho las manos y todo esto. Papá me contaba que el italiano agarraba el teléfono, se ponía así para poder mover las manos, para poder hablar. Porque pareciese que si no mueve las manos no se enreda hablando. Ahora mire, cuando voy caminando, no solamente hablando solo, sino moviendo las manos. Muchos se inquietarán, pero hermano, es hablar con el Señor.
es tener esa seguridad de que alguien está con nosotros, que el Señor nos acompaña, que lo tenemos allí, que estamos conversando, que estamos hablando, que estoy escuchando, que estoy sintiendo la dirección y que me está indicando cualquier situación. Eso es creer que Dios existe. Eso es dedicar tiempo, porque cuando usted cree que Dios existe, usted dedica tiempo. Usted no lo deja ahí plantado, no lo deja de un lado. Dedica tiempo a esa preciosa persona y dedica energía, dedica atención, dedica todo, fuerza. Porque dice la palabra que le adoremos con todo nuestro ser. Y dicha convicción no es un mero conocimiento intelectual, porque leo la palabra, sino es una devoción, es una experiencia, es una vivencia incondicional de su presencia. Lo siento, lo experimento. Cuando me salgo de hablar con Él, cuando paro para hacer otras cosas, siento la ministración, siento el cambio en mi vida. Es real, hermano. Y si una convicción genuina de que Dios existe. Así que es imposible tener una relación íntima con Dios si no tenemos esta convicción que Dios existe, que Dios es real. Y esto es lo que hizo que Dios se agradara de Enoc, porque Dios estaba convencido de que Él era real, lo vivía, lo experimentaba, porque creía en Dios, porque tenía fe real en Dios, porque tenía comunión verdadera con Dios, porque caminaba con Dios. Esto es importante para nosotros. Podemos caminar con Dios porque por medio de Cristo hemos sido reconciliados. Y esto es algo importante para quienes hoy nos visitan. Si usted aún no ha reconocido su necesidad, su condición y necesidad por Dios, por medio de Jesucristo como Salvador, quien entregó su vida en la cruz por todos nosotros y quien tomó nuestro lugar para pagar el precio de nuestros pecados, hoy es un tiempo adecuado para que lo haga. No salga de este lugar sin reconocer y aceptar a Cristo como su Salvador, porque Cristo hace es reconciliarnos con Dios. Y si queremos tener una relación con el Dios verdadero, real, tenemos que estar reconciliados, tenemos que estar a cuenta. No hay nada que afecte tanto nuestra relación con Dios que el pecado, que el no estar a cuenta, que el no estar perdonados por Él. Así que tomémonos ese tiempo hoy para que usted reflexione y pueda abrir su corazón al Señor. Y una buena pregunta que nos debemos hacer todos: ¿cuánto tiempo pasamos hablando con Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos diariamente? Y por último, el que se acerca a Dios debe confiar que Dios le responde con bendición. Ese es otro punto muy importante. El que se acerca a Dios porque tiene fe, porque cree que existe, también debe creer, debe estar convencido que Dios lo va a bendecir. Dios nos va a bendecir, dice, es galardonador, nos bendice, tiene preparadas bendiciones para nuestras vidas. Esto es determinante también para la fe. Los seguidores del Señor entonces deben creer que Dios recompensa, premia, galardona a quienes los buscan con diligencia y con fe. Cuando lo hacemos de esta manera, Dios nos va a bendecir, hermano. Dios va a respaldar, Dios va a ayudar, Dios va a guiar, Dios va a allanar, Dios va a proveer. Dios va a hacer todo, nosotros sencillamente instrumentos de Él, colaboradores de Él, pero Dios lo hace todo. Dios prepara los corazones, Dios abre las puertas, Dios cierra las puertas, Dios hace todo. Debemos creer que Él va a responder, que Él va a galardonar, que Él va a bendecir. Y es la confianza que debemos tener. Fíjense como dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces,
en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El que no va a cambiar, sino siempre está dispuesto para nosotros. Permítame recordar por lo menos dos ejemplos de muchos en la palabra. Mateo 8, 5, 10, quiero solamente hacer un contexto para que entendamos lo que es acercarse con esta convicción de que Dios va a bendecir, de que Dios va a responder. Bueno, porque eso es clave. Usted no se va a acercar a Dios si usted no está seguro que Dios le va a responder. Si usted ya desde ya piensa, bueno, no, pero es que el Señor, para empezar, ni me va a escuchar. Después, seguro que no me va a responder. O las cosas no van a salir como yo espero. Entonces ya, eso no es fe. ¿Cómo se acerca uno hacia el Señor? Ahora, si usted se acerca al Señor primero, porque tiene fe en Dios, en Cristo. Segundo, porque usted sabe que es real. Es una experiencia de vida que usted tiene. Y tercero, sabe que Él le va a responder, le va a bendecir. Entonces usted se va a acercar. Y muchos aquí no nos acercamos con la frecuencia porque tenemos todas estas dudas. Pero cuando tenemos esta claridad nos acercamos. Mire un hombre, un centurión romano que tenía un criado postrado en cama. Este criado estaba paralítico en ese momento y atormentado. Pero él había escuchado de Jesucristo. Y él había desarrollado fe en la autoridad de Cristo. Y entonces este hombre amaba de tal manera a su criado que fue a hablar con Cristo. Y le presenta el caso de su criado que estaba postrado. Y entonces el Señor le dice, está bien, vamos hasta allá. Pero este hombre, un centurión, un soldado, le dice, Señor, yo no soy digno de recibirte. Yo no soy digno, Señor, mi casa no es digna. Pero yo tengo una fe que dice de esta manera. Si tú das la palabra, ella va a ir y va a dar el resultado y va a sanar y va a levantar a mi criado. Pero fíjense cómo dice este hombre. Fíjense lo que es fe. Porque yo soy hombre de autoridad. Y yo tengo personas bajo mi autoridad. Y yo les digo, haz esto y ellos hacen esto. Haz aquello y ellos hacen aquello. Anda y ellos van. Ven y ellos vienen. Pero yo también estoy bajo autoridad. Y obedezco a todos los mandatos que me dan. Cuando el Señor escuchó a este hombre tener esta convicción, y mire lo que es la fe, una convicción, un conocimiento, un entendimiento. Le dijo, y la palabra fue algo así, él como que se maravilló, dijo, no he visto una fe como esta, tan grande en Israel. No la he visto. O sea, el Señor se quedó impresionado de el tamaño de la fe de este hombre, de este centurión. Pero ¿dónde estaba la fe del centurión? La fe estaba en la autoridad que estaba en Jesús. En la autoridad. ¿Y por qué este hombre tenía esa convicción? Porque era un hombre obediente. Porque ese hombre respetaba las autoridades que habían sido colocadas sobre él. Pero nosotros queremos y respetar las autoridades y decir que tenemos fe. Nosotros no respetamos las autoridades gubernamentales, eclesiásticas, no las reconocemos y decimos que somos hombres y mujeres de fe. Y resulta que este hombre nos está diciendo que como él entiende y practica esta autoridad bíblica, el Señor la reconoció de tal manera que le permitió la sanidad a su criado. Estamos viendo, hermano, que cuando nosotros realmente tenemos una fe genuina, nosotros vivimos conforme a esa fe. Pero decimos somos cristianos evangélicos aferrados al Señor.
pero caminamos por allá afuera irrespetando, hablando mal de las autoridades, rebelándonos contra las autoridades, montando en nuestro estado cosas contra las autoridades, no reconociendo las autoridades. Pero la misma palabra dice que toda autoridad ha sido establecida ¿por quién? Por Dios, y sin Dios ninguna autoridad de las establecidas ha sido establecida. Hermanos, la fe nos tiene que llevar a un entendimiento y a un tipo de vida que realmente sea acorde con la fe que nosotros decimos tener. No podemos, hermanos, considerarnos hombres y mujeres de fe si no entendemos este punto. Y este centurión maravilló al Señor y le dijo: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Para que el Señor diga tanta fe, es porque realmente este hombre le impactó por el tema de cómo vivía la autoridad. Esto es importante, hermanos. A veces lo pasamos por descuido. A veces vivimos atacando y enfrentando las autoridades y todavía nos consideramos hombres y mujeres de fe, pero hermanos, creo que el Señor nos llama a reflexionar un poco más en esto. Veamos otro ejemplo y con esto finalizamos. Nos habla de una mujer, esto está en Lucas 8, 43 al 48, y nos habla de una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y creyó que Jesús tenía poder. Y creyó tanto que Jesús tenía poder, que ella hizo un plan en su mente, y me imagino que ella pensó: bueno, Jesús, imposible de pararme frente a él y hablarle, con tanta gente y tanto que camina de aquí a allá. Y dijo: si tan solamente toco el borde, la puntica de su manto, eso será suficiente para que su poder pase a mi vida y me sane. Y fue tanto la fe en el poder de Dios, y escuche bien, no en el manto, hermano, porque nosotros ponemos la fe en las cosas y en las personas. No, la fe en el poder de Cristo. No era la fe del manto, por eso que después venden el pedacito de manto milagroso, o venden el vasito de agua, o venden la arenita, o la astillita de la cruz. No, hermano, la fe en el poder de Cristo. Si tan solo toco, poder de Él sanará mi vida. Y cuando lo tocó, el Señor se detuvo y preguntó: ¿quién me ha tocado? Imagínense los discípulos: Señor, por favor, todo este gentío te está tocando, todo este gentío te está empujando, te está jalando, y tú preguntas: ¿quién te ha tocado? Y el Señor responde: alguien me tocó de una manera especial, porque yo he sentido que ha salido poder de mí. Y esta mujer se encontró entonces al descubierto y confiesa: Señor, yo te he tocado. Y entonces el Señor: tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Se dan cuenta, hermanos? Fe en el poder de Dios, fe en lo que Dios es. No es la fe ciega, no es la fe emocional. Pastor, yo vengo porque usted ore porque es que usted es un hombre de Dios. Sí, es verdad, soy un hombre de Dios. Pero hermano, ponga la fe en el Señor. Ponga la fe en Cristo. Pidamos la oración, pero ponga la fe en el Señor, no es en la persona, sino es el Señor. Porque tenemos que luchar contra esta tradición con la que hemos sido criados de tener un mediador allí. No, hermano, directo a Cristo. Es el único mediador entre nosotros y Dios, es Jesucristo. No dependamos de cosas,
de situaciones, sino directo en el Señor. Esta mujer creyó en el poder de Dios y recibió el poder de Dios, porque la fe nos tiene que llevar a esto, hermano. La fe en Dios, en quien es Él, en su carácter, en sus atributos. La pregunta que nos tenemos que hacer: ¿conocemos a Dios? ¿Conoces el carácter de Dios? ¿Conoces quién es Dios? ¿Conoces cada uno de sus atributos? Porque esto es necesario, esto es indispensable para nuestra fe. Si no conocemos a Dios, no vamos a poder tener fe verdadera. Yo tengo que ir a la palabra, yo tengo que saber quién es Dios. Dios es inmutable, o sea, Dios no cambia. Señor, gracias, porque lo que tú has hecho por mí no cambias, porque la bendición que me has dado no cambia, Señor, porque soy salvo, Señor, porque me has dado la salvación y no cambia, Señor, porque me has dado el Espíritu Santo y nacido de nuevo, Señor, y tú no vas a cambiar eso, porque eres inmutable, y como eres inmutable no cambias, y yo tengo seguridad. Pero si yo no conozco que Dios es inmutable y viene alguien y me dice: no, hermano, si usted está en pecado, más seguro que ya el Espíritu Santo salió. Y lo peor aún, puede ser que esté hasta endemoniado. ¿Y por qué creo eso? Porque no conozco la palabra. Y cuando no conozco la palabra, mi fe es agua. Es agua, está de un lado para el otro. Pero cuando conozco la palabra, cuando la palabra me dice que el Espíritu Santo ha venido a mí y he nacido de nuevo y he sido sellado por el Espíritu Santo, como garantía, como esas arras que garantizan la eternidad con Él. Ya listo. He tenido un encuentro con el Señor y he nacido de nuevo. Y ya, el Señor me ha sellado y nadie puede venir a poseerme o a doblegarme o nada de esto, a menos que Dios lo permita por una situación que Él considere que yo debo vivir, como el caso de Job. Pero es conocer la palabra, hermano, porque si no, nuestra fe está de un lado a otro y vienen las corrientes o vienen las olas o vienen el viento, mejor dicho, y nos va a estar moviendo así, porque aquí dentro de la iglesia hay vientos y mueven la fe. Y tenemos que tener claridad, hermano. Y no en esta iglesia, en todas las iglesias. Porque somos probados. Porque estamos en tiempos finales. Porque todo esto se va a ir viendo y se va a ir mostrando. Por eso es indispensable, mi amado hermano, de la fe. Yo estudiando esto, leyendo esto, yo he reflexionado. Yo hice: Señor, mi fe, Señor, ¿qué de mi fe? Esta fe que yo debo tener genuina, profunda en lo que tú has dicho, que no vacile, que no quiera tirar la toalla, Señor, por las emociones, porque me siento en esto o en aquella situación. Una fe, Señor, que me permita amar, que me permita abrazar, que me permita perdonar. No una fe, Señor, superficial, que esté herida, que esté con rencor, que se sienta abatida. Y todo esto me hace reflexionar, hermano. Todo esto me hace pensar en mis tiempos allí con el Señor y hablar con el Señor. Y tener esta claridad y entender que aún necesito, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad, Señor. Creo, pero estoy luchando, Señor. Creo, pero las tormentas, Señor, a veces me dejan pasmado, me dejan confundido. Y a veces no hallo, Señor, cómo seguir adelante. También luchamos, hermano. Pero lo importante es entender que hay una forma, hay un camino para que cada uno de nosotros pueda cimentar la fe en Cristo, en su palabra, en quién es Dios, en su carácter, en sus atributos, y podamos de esa manera, hermanos, vivir en fe y no por las circunstancias que estamos enfrentando. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Eso es lo que yo reflexiono para mi vida.
Esto es lo que me hace a mí meterme con el Señor y aclarar cada una de estas dudas y estos detalles para poder tener la certeza, para poder tener la seguridad en Cristo. Porque para agradar a Dios, nosotros debemos creer en Él. Y quizás tu fe y mi fe sea pequeña y a lo mejor débil, pero Dios se encarga de hacerla crecer en la medida que nosotros conozcamos de Él y profundicemos en Él. Coloquemos esta fe en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz, en quién es Él. Y seguro que Dios nos va a bendecir, porque como nos acercamos a Él, convencido de que Él nos bendice, nos va a bendecir. Vamos a orar. Allí donde estás. Padre Señor, te alabamos, Padre, y exaltamos, porque eres nuestro Dios perfecto, eres nuestro Dios poderoso, Señor, soberano, que lo sabe todo, Señor, omnisciente, que no hay nada, Señor, que no sepas del presente y de lo que ha de venir, Señor. Eres inmutable, el mismo Dios ayer y hoy, Señor, pero también el de siempre. Y exaltamos, Señor, tu grandeza, porque hemos podido colocar nuestra fe en el Dios verdadero, en el Dios real, en el Dios que existe, el Dios que vive, el Dios que camina con nosotros y con el que podemos caminar, el Dios que habla, el Dios que escucha, el Dios que abraza, el Dios que llena y nos hace sentir amados, Señor. Gracias, Señor. Exaltamos tu grandeza, Padre. Te adoramos por quién eres, Señor. El Dios que transforma, el Dios que cambia nuestra mente, el Dios que nos hace nacer de nuevo, el Dios que deja atrás todas las cosas viejas, pero que establece todas las cosas nuevas para nosotros. El Dios que hace que cambiemos nuestra manera de pensar. El Dios que nos perdona. El Dios que nos renueva. El Dios que nos manifiesta su voluntad buena, agradable y perfecta. El Dios que nos espera. El Dios que tiene planes con cada uno de nosotros. Al Dios al que servimos. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Dios. Y te damos gracias, Señor, porque nos permite tener comunión contigo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a vencer la incredulidad que aún hay, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener claridad de tus cosas, en tu palabra, de la fe genuina, verdadera, real. Como estos hombres y mujeres, Señor, que se acercaron a ti con tal convicción y que fueron bendecidos, llenos de ti, Señor. Que podamos nosotros vivir en ellos, Señor, para que el gozo permanezca en todo tiempo, en cualquier momento, ante cualquier situación. Y no estemos hoy, Señor, con una sonrisa y mañana con una amargura. Que hoy abracemos y mañana rechacemos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Transfórmanos, Padre. Y haz de nosotros la persona que quieres que seamos, Señor. Para que seamos usados y seamos instrumentos tuyos para la edificación de tu preciosa iglesia de nuestras vidas.
Levántanos, Padre. Transfórmanos. Que nuestra fe sea genuina, real, verdadera. Gracias, Señor. Estamos en tus manos, Padre. Sigue haciendo la obra. Sigue transformándonos. Sigue haciendo de nosotros tu voluntad o tu voluntad en nosotros. Hágase tu voluntad, Señor.